Yo la sigo porque quiero saber qué piensa este cuate, pero la verdad es como una página del partido... ¿Republicano? No, sería como del partido nazi. Nazi. En serio, es que ves cada cosa. Hijo de la mañana, pero bueno. ¿Y qué dice porque además es verdad social plagada de mentiras, ¿no? Pero ¿qué dice? Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos. Hasta acá todo es cierto. Pero ya no más. La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de la semana pasada de Estados Unidos y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años. ¿Quién sabe? Porque ahí siguen los mismos gorilas gobernando. Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo, por mucho, para protegerla y protegerla es lo que haremos. Pues quién sabe cómo le van a hacer, porque las tropas de Estados Unidos están en los barcos y en Estados Unidos y en el resto del mundo. No he visto tropas en Estados Unidos para protegerlos. No habrá más petróleo ni dinero hacia Cuba. Cero. Sugiero firmemente que hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto, presidente de JT. Me encanta como siempre dice, gracias por su atención. Es que es un cuate de muy buenos modales, ¿no? A ver, ¿qué te llamó tanto la atención de este mensaje, Ramsés? Mira, el mensaje me llama mucho la atención porque, a ver, ahorita en México hemos visto las últimas semanas que México ha sido uno de los que ha apoyado a Cuba en cuanto al envío de petróleo crudo y sus derivados. Ojo, hay que aclararlo, esto lo hicieron gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, y los gobiernos de la 4T. Esto no es nuevo. ¿Podríamos Yo no estoy de acuerdo, a 50 años? Sí, que quede claro. El gobierno de México ha apoyado a la dictadura cubana desde el 1 de enero del 59, cuando entró Fidel Castro a La Habana. Desde entonces, que primero fue un juego como para que Estados Unidos le convenía, para que vieran que México y Latinoamérica se manejaban solos y que no imponían su ley del garrote. Pero mandar dinero, mandar petróleo a Cuba, yo siempre he estado en contra, y he estado en contra de traer médicos cubanos, que les paga el gobierno de Cuba una miseria, y el gobierno de México le paga no a los médicos, le paga el gobierno. Al gobierno. ¿No? Y aquí están trabajando. Gracias a los médicos, deberían pedir asilo político y ya quedarse. Pero en fin. Bueno, ¿qué es lo que me da la atención? Mira, en el año 2007 Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios. En la pandemia bajó a más de 600,000 barriles. ¿Eso qué ocasionó? Que Venezuela ya no le empezó a enviar una cantidad de petróleo crudo a Cuba, y es cuando entra en el año 2022, 2023 en los envíos de México. A partir del 2023 al 2025... ¿No México enviaba desde antes? No, pero se incrementó en su mayoría en el año 2023. ¿En cuánto aumentó? Bueno, de acuerdo a los datos que ha dado Pemex, lo que manda la SEC, se han enviado casi más de 800 millones de dólares, que es una fuerte cantidad de petróleo crudo. ¿Cuánto es en barriles? Estás hablando como unos 3, 4 barcos de 300,000 barriles. Que o sea, que no es tanto, a fin de cuentas. No es tanto, pero el problema... ¿Cuántos barcos salen diarios de México con petróleo? Estamos exportando 600,000 barriles en forma, 500,000 barriles, estamos hablando de 1,5, 2 barcos por día. Y les hemos mandado en todo este tiempo 3 barcos. 3, 4, 5 barcos, pero el problema no radica ahí, o sea, el problema radica en lo siguiente, a ver. A partir del 2023, ¿te acuerdas que Pemex era una empresa productiva del Estado? Está bajo la ley mercantil. Bueno, sí, el título estaba mal, porque era una empresa del Estado no productiva. Pero bajo la ley mercantil. Entonces, nunca ha sido muy productiva. Del 2023 hasta diciembre del 2024, que era empresa productiva del Estado, y del 24 en adelante se convierte en pública, se facturó. ¿Vale? Y entonces Pemex absorbe esa cantidad de dinero que todavía es impagable, porque no se lo han pagado. Del 2024, que es una ¿Cómo empresa... nos va a pagar? Está quebrado Cuba. Está quebrado. Bueno, entonces al ser Pemex una empresa pública, se convierte esto en libros, también una deuda de la nación. Entonces aquí hay dos problemas que tiene Pemex. Es, cuando era empresa productiva del Estado, no hay cómo pagarlo. Y en los libros eso ya causa una pérdida. Para la parte pública ya es una pérdida para el Estado, porque a saber tú si nos va a pagar Cuba. Entonces aquí empieza la primera pregunta. Si el presidente Trump está diciendo que ya no va a haber petróleo crudo de Venezuela, porque China tampoco ya no les va a estar mandando, la pregunta es, ¿México vamos a continuar dándole por parte de Pemex petróleo crudo y a sabiendas que está dándose a crédito y que posiblemente nunca nos lo vayan a pagar?
No, no lo van a pagar. Okay, esa es una pregunta y lo que estamos lacerando es a Pemex y le estamos generando un incremento más en su deuda de Pemex. A ver, el petróleo Cuba, dentro de la gran deuda de Pemex, ¿qué porcentaje es? Ay, eso no ya Cacahuates. Sí, pero a ver. Son cacahuates. A ver, no es que esté yo defendiendo, pero la discusión no debería ser si nos van a pagar o no. La discusión sería que no le mande más petróleo a Cuba y ya. ¿Y ya? Yo entiendo que la presidenta hereda una tradición política que viene desde Adolfo López Mateos. No sé si sepas quién fue. Sí. Fue presidente de México del 58 al 64. La escuela secundaria de Chetumal, donde estudié. Así es. Que López él se Mateos. declaró que era de izquierda dentro de la Revolución Mexicana y fue un escándalo cuando lo dijo, ¿no? Porque después de Miguel Alemán, que fue un ratero de derecha dentro de la Revolución, pero es la tradición de México. Sí, entonces, a ver. Ni el PAN se atrevió a descontinuar eso. Así es. Sí, pero lo que yo te quiero entender es lo siguiente. A ver. Yo sé que no hay que mandarle más. Supongamos que ya México no le llega a mandar más a Cuba. No, le va a seguir mandando. No. Vamos en el hipotético caso, supongamos. Vamos en el hipotético caso, supongamos. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Venezuela en los próximos meses, si no tiene petróleo crudo o derivados de combustible, el 80% de su generación de electricidad es de combustible. ¿Estás hablando de Cuba? De Cuba. Cuba, si no Venezuela. 80% de esa se genera con petróleo crudo y lo demás. ¿Qué es lo que sucedía? Qué contaminación a la vez. ¿Qué sucedía? Sí, claro. Venezuela les mandaba un petróleo crudo que tenía un porcentaje de azufre 6.5. Entonces eso le estaba originando problemas de mantenimiento a las plantas. Es por eso que México en el 2023 surge, porque le manda una cantidad menor de azufre. Entonces aquí el problema que va a tener Cuba es sus plantas tan viejas. Habían 2 barcos que llegaron de Turquía, ya no los pudieron pagar, ya se fueron. Entonces el problema es que yo lo que estoy viendo con esta declaración del presidente Trump es que va a colapsar a la isla. Esa es su intención. Pues sí, ya lo Esa es La la va a dijo intención. colapsar también. en cuestiones y el problema aquí es, si colapsa la isla, vamos a tener un cambio geopolítico muy fuerte en América Latina, porque si en dado caso de lo que está diciendo el viernes pasado, de las compañías que fueron a la reunión en la Casa Blanca, tenemos lo de Cuba, tenemos lo de Groenlandia, tenemos ya un cambio geopolítico en América Latina y en este sentido, a mí, como análisis que estamos realizando, veo que México no está adaptando sus políticas públicas energéticas a estos cambios. Es que México tampoco puede demostrar que es gato de Estados Unidos. pero no es que mi no querido sea gato, Ramsés. no, pero No, no, es no, que México mañana no va a decir, ya no lo mandamos porque tiene que cubrir esta apariencia de independencia, la cual México siempre la ha hecho. Pero, a ver, una cosa es la independencia política y una cosa es la independencia energética. Independencia energética no hay en México. Claro la que no tenemos. hay, importamos el 50% de las gasolinas Ok. y cuánto por ciento del gas. Y tú sabes que nosotros vamos a empezar, ahorita vamos a importar de lo que va a sacar de Venezuela a Estados Unidos, porque el petróleo de Venezuela lo utilizan en la refinería de Y Estados nos Unidos. mandan la gasolina. Nos van a mandar ¿sí? gasolina de petróleo de Un Venezuela. minuto para concluir. Bueno, qué buena conclusión. Cuba posiblemente en los próximos meses colapse ante la falta de materias primas para la generación de Sí, electricidad. lo que está buscando es que haya una revuelta social en Cuba de la Sí. gente que ya está muriendo de hambre. Venezuela va a ser el eje dependiendo de las cuestiones de las compañías que se van a ir a operar. Que eso yo todavía no sé cómo le van a hacer. Yo sí te lo puedo decir, pero No, es que ahí sí, las compañías van a llegar como en su casa. No, señor. Venezuela también es un polvorín, no nos hagamos guajes. Y en fin. México lo que necesitamos es adaptar nuestras políticas de energéticas. Sí, pero tiene que haber una consideración política, ¿o no, Guillermo? Sí, porque independientemente de la cantidad que se manda, que es marginal, es la imagen. La imagen. Ahora, si de todas maneras mandas poquito, de todas maneras van Así a como apretar a Trump Cuba. tiene su base allá, el gobierno de México tiene Tiene su su base base aquí. aquí. Y es algo que estás olvidando. Mensajes.